Hola a todos, bienvenidos a este ejemplo en el cual voy a explicarles cómo hacer uso de algunas librerías externas en un programa hecho con JavaFX. Para este ejemplo les voy a explicar cómo hacer uso primeramente de la librería de Bootstrap FX. Esta es una librería que es similar precisamente a la librería Bootstrap original que se utiliza para páginas web, y podemos estarla utilizando para estilizar un poco las aplicaciones FX. Esta es la página oficial en GitHub. Esta es la URL. Aquí viene una breve descripción haciendo referencia precisamente a Bootstrap de Twitter. Enseguida viene un proceso de instalación, algún código de ejemplo, y a partir de este punto les comienza a describir las clases CSS que soporta, que podemos estar utilizando en nuestro proyecto. Clases que pueden aplicar para textos, botones, los split menus, los labels, paneles, barras de progreso, tooltips, etc. Y aquí aparecen algunas capturas de pantalla de una aplicación hecha precisamente por los creadores de la librería, en la cual nos explican o muestran unos ejemplos del uso de esta librería aplicado a botones, primeramente etiquetas, alertas, paneles y así sucesivamente. La última versión es la 0.2.4 y pues es sencillo, se utiliza, nada más hay que tener cuidado en los pasos y hacerlos correctamente. En esta sección hay una versión en línea de la aplicación que acabamos de ver, en la cual ustedes pueden interactuar con ella. Esto está hospedado en la página JPro. Entonces aquí tenemos una versión de la aplicación en línea y aquí podemos estar navegando a través de los tabs y poder ver los ejemplos. Aquí viene la vista de los widgets, donde vemos ya su funcionamiento, o podemos acceder a la vista de código. En esta vista de código pues ustedes ya pueden visualizar cómo utilizar en este caso las etiquetas, las clases que se pueden aplicar a botones. Entonces, en este caso se está utilizando un botón default, un botón primario, success, info, warning y danger. Esos son los que vemos en esta primera columna, en este primer renglón. Es un botón largo, LG, entonces por eso se ve un poco más grande que los demás. En el ejemplo que vamos a hacer, pues vamos a hacer uso de clases aplicadas a botones. Vamos a utilizar algunas alertas, unos paneles, unos tooltips. Simplemente ahorita para ejemplificar su uso, y ya ustedes pueden extender su funcionamiento ya en una aplicación real.
Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto de IntelliJ. A este lo voy a llamar Bootstrap FX Demo. Uno de los primeros pasos es importar la librería para poder estar haciendo uso de ella. Para hacer la importación de esta librería, primeramente la voy a copiar en la estructura de mi proyecto. Para esto voy a generar una nueva carpeta o directorio con el nombre libs. Ustedes tienen que descargar el archivo con extensión .jar, con el cual van a poder hacer uso de la librería Bootstrap FX. Yo en este momento lo que voy a hacer es copiar la librería de Bootstrap FX, la versión 0.2.4 que habíamos mencionado, y la voy a pegar precisamente en mi carpeta libs que acabo de crear. Confirmo la copia y enseguida lo que voy a hacer es agregar este archivo hacia el class path de mi proyecto, de tal manera que yo ya pueda hacer uso de ella en el código. Para eso me voy a ir a esta sección de librerías y agregamos la librería que acabo de copiar. Acepto, confirmo la importación de la librería. Ok. A partir de este momento ya voy a poder hacer el uso, puedo hacer uso de la librería Bootstrap FX, y tengo que agregar la referencia hacia la hoja de estilo que contiene las clases. Regresando aquí a la página, en la sección donde se visualiza el código de ejemplo, aquí pueden ver cómo se está agregando la hoja de estilo hacia la escena de mi aplicación. Entonces lo que voy a hacer es copiar este par de instrucciones y pegarlas en mi proyecto. Esto lo voy a hacer aquí en el archivo principal. Aquí estoy generando la escena. La voy a colocar en lugar de mi código default que me generó el wizard de IntelliJ. Este paso es necesario precisamente para indicar a mi proyecto que voy a hacer uso de un archivo de estilos .css, y en el cual se encuentran todas las clases que yo voy a poder estar utilizando en los diferentes componentes. Las clases ya habíamos visto que son estas. Aquí podemos usar esta referencia para estar consultando las diferentes clases que podemos utilizar. A partir de este momento ya puedo hacer uso de los estilos. Voy a generar
mi interfaz con un border pane, donde voy a utilizar las diferentes secciones de este layout, como es la sección top, la sección left, right y bottom. Aquí en la sección left voy a agregar un V-Box. Dentro de este V-Box voy a comenzar a agregar botones. Voy a agregar 5 botones. Si yo ejecuto en este momento mi aplicación, me debe mostrar estos 5 botones contenidos en un V-Box. Ok, como que no le puse dimensiones a mi escena. Por eso se ve muy reducida. Aquí aparecen ya mis 5 botones ubicados en la sección izquierda. Al V-Box le voy a agregar un espaciado, así como una alineación. Entonces, para que yo pueda agregar las clases de Bootstrap FX, yo voy a hacer uso de la propiedad Style Class. Entonces vimos por aquí en el ejemplo, para yo utilizar por ejemplo un botón default con la clase default, voy a hacer uso de estas clases. En el caso del botón default hay que agregar la clase btn-lg para un botón largo y la clase btn-default. Dijimos que es btn, lg, btn default y nada más. Pruebo. Y aquí pues ya aparece estilizado mi botón. Voy a agregar la palabra completa para que se vea un poco más extendido el botón. Y voy a agregar clases para el resto de los botones. Y voy a estar cambiando en este caso el estilo. El siguiente botón lo voy a poner igual como primario. Success. Info. Warning. Voy a agregar uno más para el danger,
Probamos. Entonces aquí pueden ver que ya se están utilizando las clases de Bootstrap FX dentro de mi proyecto de JavaFX. Voy a mostrar mi stage. Como maximizado. Voy a comenzar a agregar otros elementos dentro de mi archivo fxml. Por ejemplo, voy a hacer uso ahora de algunas alertas. Estas alertas, si vemos aquí el código fuente, se componen de una etiqueta TextFlow. Este TextFlow nos sirve precisamente para mostrar un flujo de texto. Este puede tener uno o más elementos text. Y dentro de este pues ya podemos hacer uso de las clases. En este caso la clase se utiliza o se aplica directamente al TextFlow. Y bueno, también se puede utilizar dentro de los elementos text, como se ve aquí en el ejemplo. Voy a agregar un TextFlow. Voy a agregar un par de elementos text. Dijimos que la clase es alert y alert sources. Y de igual manera pues voy a agregar una clase al primer elemento text. Ya definimos nuestro TextFlow con las dos clases, así como los dos textos. Probamos y aquí aparece nuestra alerta. Voy a agregar rápidamente también unos tooltips. Tooltip, como se puede ver aquí en el demo, pues es el mensaje, como un mensaje contextual que aparece al momento en que posiciono el cursor sobre, en este caso, botones, y aparecen dichos mensajes de ayuda que podemos utilizar para orientar al usuario sobre el uso de este elemento. Entonces, de igual manera, si vemos el código fuente, lo que se está utilizando en este caso pues son botones, y dentro del botón se está utilizando una etiqueta tooltip, y dentro de esta una etiqueta tooltip a la cual ya le asignamos la clase.
Entonces para esto voy a ayudarme del VBox que ya había generado. Lo voy a poner acá en la sección right de mi border pane. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregar precisamente mi tooltip. Entonces vamos a hacer uso primeramente del tooltip-primary. Dijimos que hay primary success info warning danger. Entonces vamos a agregarlos de tal manera que correspondan de acuerdo a los botones que aquí agregué. Aquí en la ayuda no me marca que haya un tooltip default. Vamos a suponer que sí lo hay. No, parece que no hay un default, simplemente hay un primary success info warning danger. Entonces no hay un default. Entonces este me lo llevo. ¿De acuerdo? Entonces mi tooltip hay que indicarle precisamente el mensaje que queremos mostrar, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a agregar con nuestra propiedad text. Lo mismo voy a hacer con los demás botones y aplicando la etiqueta, la clase que corresponde. Voy por el success. El info. El warning. Y finalmente el danger. Probamos. Aquí aparecen nuevamente mis botones, ahora ubicados en la parte derecha. Si paso el cursor sobre los botones, enseguida me muestra el tooltip, como pueden ver. Ahí está. Voy a agregar un elemento adicional que son los paneles. Esto los voy a agregar en mi sección center de mi layout border pane. Entonces para el uso de paneles como estos, nada más voy a agregar uno. Y aquí si consultamos los códigos de ejemplo, pues podemos ver igual
diferentes tipos o estilos de panel. Vamos a agregar el de warning. Como pueden ver, generamos el panel, indicamos su clase, agregamos un encabezado y su cuerpo. Dentro del encabezado va una etiqueta y otra etiqueta dentro del body. Realmente pues podemos colocar cualquier elemento, componente JavaFX dentro de, ya sea del encabezado o del cuerpo del panel. Entonces genero mi panel. Dentro de este pues va mi encabezado y va un cuerpo del panel. Para ejemplificar, también agrego una etiqueta dentro de mi panel. Entonces, a mi panel vamos a agregar el estilo que corresponde al warning. Entonces le ponemos panel-warning. Al encabezado lo vamos a manejar como, ahora sí que como las etiquetas de encabezados, que son las que vemos por acá: H1, H2, H3. En este caso está utilizando un H3. Ok, se aplica directamente en la etiqueta. Para el body, aquí en este caso no estamos incluyendo ya clases, simplemente ya es la etiqueta con su texto. Entonces probamos nuestra aplicación. Aquí aparece mi panel. Sin embargo, sí apareció bien. Acá está el título de mi panel y aquí está el contenido. Aparece de esta manera porque expande precisamente todo el panel a la sección central de mi sección central del border pane. Aquí aparece mi título y contenido. Bueno, ya para finalizar, ya agregamos alertas, botones, tooltips, paneles, vamos a agregar simples etiquetas ya en la sección inferior. Dentro de estas etiquetas, como pueden ver, podemos asignar directamente las clases LBL y LBL- la que corresponda, desde default hasta danger. Entonces estas las vamos a agregar en la sección button y los voy a agregar dentro de un hbox. Dijimos que es LBL default. Etiqueta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agregamos primary. Success.
info, warning, danger. Probamos. Y aparecen aquí en la parte inferior nuestras etiquetas. Parecen un poco reducidas, como pueden ver, pero aquí ya se visualizan. Vamos a agregarle un spacing y una alineación central. Voy a agregar una etiqueta adicional por aquí al Hbox para intentar que mis etiquetas aparezcan un poco más grandes. Y efectivamente, pues aquí ya aparecen mis etiquetas con las clases de Bootstrap FX. Entonces este fue el ejemplo de cómo hacer uso de una librería externa en JavaFX, ejemplificando sobre Bootstrap FX. Espero que les sirva y la puedan aplicar en sus proyectos. Hasta la próxima.